ciudad. En la medida en que la gente vea los espacios como otra cosa y incluso los vincule con sus historias personales y con su propia vida, pues definitivamente ese espacio va a tomar otra realidad, se va a convertir en otro lugar diferente al que como siempre veía, y eso va a hacer que lo valore, lo respete y lo cuide muchísimo más. Entonces, bueno, Urbanimia está totalmente a la orden, están súper invitados a venir a caminar la ciudad con nosotras, porque definitivamente eso es lo que queremos, regalarles un poquito de lo que nosotros vemos en la ciudad y demostrarles que bueno, que Caracas es muchísimo, muchísimo más de lo que podemos ver y lo que podemos a lo mejor sentir diariamente dentro de nuestra cosa de lo cotidiano, ¿no? Que a veces nos cansa y nos agota. Y bueno, un poco precisamente pensando en ese tema, una vez que recibimos la invitación de Nelson, nos pusimos a pensar un poco cómo podemos realmente relacionarnos con la ciudad y cómo podemos cambiar esa idea de la urbanidad dentro de una ciudad tan difícil, porque tenemos que reconocer que Caracas es una ciudad bastante complicada y bastante difícil. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Definitivamente nosotros sentimos que las ciudades a nivel mundial están cambiando. No sé si son las ciudades o es más bien la gente, cómo la gente se relaciona con sus ciudades, eso está cambiando en definitiva, ¿ok? Y lo podemos ver en muchísimas experiencias en todas partes del mundo. Por ejemplo, existe esto, lo que llaman el urbanismo táctico, que son sencillamente experiencias producto de la propia necesidad de la gente, las propias ganas de la gente. Para el urbanismo táctico no necesitas grandes infraestructuras ni grandes presupuestos, sino lo que necesitas es la comunidad con muchísimas ganas de hacer algo. La gente necesita, por ejemplo, la calle es libre, los niños necesitan un parque, pues la gente se une, agarras, arreglas un terreno, preparas una cancha y le otorgas a esa comunidad un espacio que necesita. Esas experiencias se están viendo cada día más en todas partes del mundo, ¿okay? Es una cosa impresionante como sobre todo en América Latina la gente está agarrando los espacios de sus calles, y es por eso que ahora pues podemos ver experiencias que gente que crea caminos para bicicleta totalmente improvisados, se hacen espacios para realizar maratones, para realizar ejercicios al aire libre donde a lo mejor la gente no pensaba que se podía hacer, y así, o sea, la gente se está apoderando de sus ciudades y las están viendo de una manera diferente. ¿Qué pasa entonces en Caracas? En nuestra ciudad, que definitivamente la podemos ver y podemos sentir. Hay quienes dicen que a Caracas o la amas o la odias, ¿ok? Y yo estoy un poco de acuerdo con eso, porque definitivamente Caracas es lo que nosotros vamos a querer que seamos. Por eso, de alguna manera, yo un poco en desacuerdo en ese punto con Nelson cuando nos presentó diciendo que somos expertos. Yo en la medida no me considero experta para nada, porque creo que cada día voy aprendiendo un poquito más y me falta muchísimo por aprender todavía, ¿no? Entonces hoy, más que darles así como una gran conversación, una gran charla profunda, yo quiero invitarlos más bien a que juguemos a imaginarnos y a pensar, porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer para ser una ciudad es precisamente lo que han venido hablando mis compañeros, de cómo nos relacionamos con el otro. Pero ¿qué pasa si nos imaginamos a Caracas como un otro? ¿Qué pasa si nos imaginamos a Caracas como una mujer, por ejemplo? Para mí, Caracas es una mujer. A lo mejor porque yo soy mujer, no lo sé, pero yo la siento así. Caracas para mí es una mujer y es una chica adolescente, ¿ok? A pesar de que el viernes cumple 447 años muy bien llevados, nuestra señorita está allí, ¿ok? Esperando que de alguna manera nosotros nos relacionemos con ellos. ¿Y cuál es el discurso que cada uno de nosotros le da a esa señorita y a esa ciudad cada día? A veces es difícil porque vamos caminando por las calles, nos encontramos tráfico, nos encontramos situaciones que no podemos negar, que son las realidades de nuestra ciudad, y escuchamos el discurso tan agresivo que muchas veces, e incluso lo confieso, yo también lo he tenido, ese discurso de decir, Dios mío, otra vez cola, en esta ciudad nada sirve, en esta ciudad mira ese basurero ahí, ¿hasta cuándo vamos a tener una ciudad así de sucia? ¿Hasta cuándo vamos a tener tráfico? ¿Hasta cuándo no va a haber un espacio donde yo pueda caminar? Eso es un discurso que suele encontrarse cada día en nuestros espacios, y ese es el discurso que cada día nuestra señorita Caracas absorbe, y de manera que esa es la cara que nuestra Caracas cada día nos refleja.
tenemos que preguntarnos precisamente en esta semana en que Caracas está cumpliendo años, de qué manera nosotros, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra realidad, podemos transformar ese discurso, porque en la medida en que nosotros empecemos a actuar, podemos lograr realmente un cambio. Hay una cosa muy interesante que les quería comentar. Nosotros en nuestro espacio en Facebook tratamos de siempre compartir actividades y cosas que pasan en las ciudades y que pues nada, cambian el espacio de alguna manera, ¿no? Y siempre, por ejemplo, un niñito de una comunidad en Canadá, que él decidió que quería dar un concierto de piano, entonces puso un afichito en la parte de afuera de su casa promocionando un concierto de piano. Alguien pasó, le pareció gracioso, lo publicó en Facebook, en redes sociales, la cosa se volvió masiva y el día que el niño fue a dar el concierto, que salió así con su pianito, había 200 personas esperándolo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero que nos parecen interesantes y que cambian la visión de una ciudad, de lo que puede ser una ciudad. Nosotros solemos compartirlos en Facebook y hemos encontrado que muchas veces hay gente que nos comenta y nos dice, oye, esto se podría hacer en Caracas, y yo siempre les digo, genial, ¿y por qué no se hacen? Bueno, para eso están ustedes, nos dicen muchas veces. ¿Y por qué no lo hacen ustedes? Es verdad, nosotros lo podemos hacer, pero ¿por qué no lo pueden hacer ustedes también? A eso me refiero. Tenemos que dejar de esperar que los demás hagan algo por nuestra ciudad, porque esa señorita Caracas que está allí nos tiene a nosotros y a ustedes y absolutamente a todas las personas que pasan por este bulevar, y si cada uno de nosotros pone ese granito de arena, pues la señorita Caracas será una hermosa y educada señorita. Definitivamente para mí lo más importante es comenzar con eso, con el cambio de discurso. ¿Cómo nos relacionamos con Caracas? Como si Caracas fuese una persona. ¿Qué queremos decirle? ¿Y qué es lo que queremos que Caracas nos diga a nosotras? ¿Okay? Eso creo que es una de las reflexiones principales que me gustaría dejarles de alguna manera, ¿de acuerdo? Porque en la medida en que comprendamos que Caracas, que las ciudades son una cosa viviente, que están allí, que respiran, que se mueven, que se transforman, y que se transforman en medida en que nosotros nos transformamos, y que esa ciudad son reflejo constante y presente de lo que nosotros somos, pues podremos lograr una Caracas que deseamos. Y entonces allí, justamente en este punto, es donde quiero como hacer una segunda reflexión. ¿Estamos listos realmente para transformar una Caracas? O más bien, ¿sabemos realmente qué es lo que queremos de Caracas? Porque a veces decimos, sí, queremos tener espacios públicos, queremos tener muchísimos espacios públicos y estoy totalmente de acuerdo. Queremos plazas, queremos caminar, queremos poder disfrutar, y es verdad, pero uno hace una revisión, por ejemplo, de espacios públicos muy valiosos que se han creado en todos estos años. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los parques de bolsillo. En el municipio de Chacao se han creado muchísimos parques de bolsillo y son espacios que se abre un huequito verde dentro de todo el asfalto que conforma Caracas, pero hoy en día uno pasa y muchos de estos parques de bolsillo están vacíos. No hay ninguna actividad que se realice dentro de este espacio. Uno ve a lo mejor algún niño, pero es una cosa muy, muy pequeña. No realmente es una relación entre ese espacio y la comunidad. Entonces allí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿qué realmente queremos de la ciudad? Porque queremos espacios públicos. Puede que venga un día y haya una gran reforma en nuestra ciudad y nos convirtamos en una ciudad en donde no hay más autos, todos podemos caminar e ir en bicicleta. Eso es lo que queremos. Estamos preparados para eso y para mantener eso. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para realmente crear una transformación en nuestra ciudad. Las ciudades están cambiando y nuestra Caracas está cambiando, y yo creo que esta actividad que estamos haciendo ahorita es un ejemplo perfecto para demostrar de que empezamos a ver personas y muchísimas otras personas que hoy en día no sabemos, que hacen cosas totalmente a lo mejor anónimas y que están transformando las ciudades también, porque se está creando una nueva relación con la ciudad. Pero ¿es suficiente? ¿Estamos todos listos para transformarnos y convertirnos en una mega capital verde? ¿Es eso lo que queremos? Entonces, en la medida de que nosotros nos relacionemos con los espacios y nos preguntemos diariamente qué queremos que Caracas nos diga, cómo queremos que Caracas se vea, y dentro de nuestra realidad, porque cada uno de nosotros tiene una realidad y una Caracas en la cabeza, dentro de nuestra Caracas y dentro de nuestra realidad, hagamos lo que podamos para transformarla,
En la medida de eso conseguiremos una ciudad muchísimo más amable, una ciudad muchísimo más grata, y va a ser muchísimo más fácil poder relacionarnos con el otro cuando nos veamos identificados con su Caracas y con su ciudad. Una vez yo leí una urbanista canadiense que decía: en las ciudades hay todo para cada uno de nosotros, ¿okay? En la medida en que las ciudades sean construidas por todos, las ciudades podrán darnos todo lo que queramos a cada uno de nosotros. Y yo creo que ese tiene que ser el principio fundamental para comenzar a construir nuevas ciudades, ¿de acuerdo? De manera que en esta semana aniversario, estos 447 años que nos va a regalar nuestra ciudad de Caracas, me parece fundamental que nosotros hagamos una reflexión y digamos: bueno, ¿qué quiero hacer por Caracas en su cumpleaños? Quiero no arrojar el papelito en la esquina que siempre arrojo. ¿Eso será suficiente para mí? Pues si es suficiente para ti, bienvenido será esa acción, porque en la medida en que transformemos nuestra realidad y transformemos el espacio, pues Caracas se irá transformando y se convertirá entonces en una cosa muchísimo más amena. Creo que la experiencia que contó Lynn sobre los cuentacuentos, sobre esa experiencia que tuvo en un inicio y que le permitió entrar en ese mundo de lo que es la narrativa y contar cuentos, es un ejemplo interesante de cómo el espacio fue transformándose en una cosa diferente y en una realidad diferente, y entonces abrió oportunidades a nuevas cosas. Lo mismo puede seguir sucediendo hoy en día. En la medida en que nosotros nos relacionemos con los espacios de una manera diferente, abriremos nuevas puertas, nuevas oportunidades, daremos nuevas ideas y surgirán nuevas personas que comenzarán a transformar esto. Con esto no quiero decir que nosotros no lo vayamos a transformar, solo quiero decir de que todas las personas debemos transformar de alguna manera nuestras ciudades, porque el trabajo no puede ser solamente del Estado, de las alcaldías o de organizaciones. Tiene que ser un trabajo colectivo de todos, ¿okay? Esa cultura metro que yo recuerdo, en efecto, era un trabajo de ambos lados. Era un trabajo de la persona que tenía la conciencia de a lo mejor no arrojar el papel, y del sistema del metro que tenía la conciencia de ofrecer el servicio en la medida de cómo tenía que ser. Era una retroalimentación de un espacio y del otro. Entonces, cuando esa retroalimentación se lleva a todos los niveles, podemos realizar cambios a todos los niveles, ¿ok? Mi sueño utópico es que definitivamente lograr que en la medida de lo posible y dentro de mi realidad y de mis posibilidades, que los espacios sean comprendidos de maneras diferentes y que la gente cuando camine en las calles vea no solamente una calle, no solamente un bulevar por donde voy a pasar y donde a lo mejor voy a llevar a mi hijo a comprarle un globito, no, sino vea un sitio en donde la historia ha pasado por aquí, ha dejado unos vestigios súper importantes que tenemos que conocer y que tenemos que saber cómo nos relacionamos con ellos. Aquí en el Boulevard de Sabana Grande es uno de los mejores ejemplos, porque este bulevar, hay muchos historiadores que dicen que es la columna vertebral de la ciudad de Caracas, porque en la medida en como han sucedido cambios en nuestra ciudad, se han sucedido grandes cambios en este bulevar que parece que muta cada 10 años. Y con esas mutaciones de cada 10 años, la ciudad y las personas que viven, que hacen vida en este bulevar, se relacionan de una manera diferente y tienen por tanto un recuerdo diferente del bulevar. Entonces la historia de este bulevar se complementa con cada una de esas personas que vivieron décadas diferentes e hicieron vida en el espacio. Si unimos a todas esas personas en un solo lugar, definitivamente tendremos un retrato diferente de nuestra ciudad. Así que no sé cuántos minutos me quedan. 2 minutos. Pues bueno, básicamente mi invitación ya para terminar es que hagamos una reflexión en este cumpleaños y pensemos qué queremos regalarle a Caracas. Si Caracas fuese una persona, ¿qué queremos regalarle? No una cosa material, sino en la medida de nuestras acciones y de la medida en que nos relacionamos con ella, qué queremos dejarle, qué queremos ofrecerle, y a esta señorita de 447 años, qué queremos regalarle para que siga cumpliendo 447 años más y cada día sea más bella y más hermosa. Tenemos el privilegio de tener una de las ciudades más bellas del mundo, con un clima hermoso, con un Ávila precioso,
¿ok? Con un espacio increíble para desarrollar y para crear todo lo que nuestra imaginación nos pueda dar. Y yo, en la medida de que he avanzado con Urbanimia, he aprendido que definitivamente no hay límites en las cosas que podemos crear, que la ciudad está abierta para recibir una y otra vez todas las experiencias posibles, y que no hay un límite en las cosas que se le pueda ofrecer. El límite y las cercas no las ponemos nosotros mismos. La ciudad de Caracas, y obviamente cada una de las personas que habitan en esta ciudad, están abiertas a recibir un regalito de cada uno de nosotros para transformarnos en la ciudad que queremos. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, de Urbanimia o de Caracas. A propósito de lo que habías también dicho, lo magnífico de nuestro clima y que hoy nos regala la ciudad para esta tertulia, y también de esa visión que muchas veces tenemos Caracas como lo natural y como el Ávila. A continuación, Dervis López. Dervis es uno de los activistas de una organización que tiene más años haciendo vida en la ciudad, incluyendo al Ávila como parte de la ciudad. Tiene 7 años, hace poco cumplió años la fundación. Él es paramédico, rescatista, excursionista, y en esta labor que realizaba en la vertiente norte del Ávila es que fue descubriendo lo mágico, esas pequeñas cosas construidas y también de la montaña del Ávila, que luego lo hizo conmoverse y crear varias rutas, crear la fundación que él lleva. Es historiador autodidacta, uno de los mejores que he escuchado, y eso que he estado en clases de historia. Él es oriundo de La Guaira, vive actualmente en La Urbina, y algunas de las rutas que tiene fundación, está la ruta del mausoleo del doctor Canoche, el momificador del Ávila, o el momificador de la ciudad, el viejo teleférico Caracas Litoral, tras los pasos de la Independencia, entre otras muchas rutas. Dervis, por favor, háblanos un poquito de la Fundea y también del tema. Bueno, buenas tardes. La creación de Fundea nace justamente de un sueño, a través de diferentes actividades que empezamos a realizar, un grupo de jóvenes. En nuestro trabajo como rescatista de montaña, mi ideal era andar todos esos caminos en los cuales no hay mapas, y que justamente por ser desconocido a los excursionistas lo hacía apetecible, lo hacía aventurarse. Y bueno, cuando pasaba algún problema, nuestro trabajo era ir a buscarlos, encontrar esos caminos, ver la belleza que tiene el Parque Nacional Guaira-Repano, mayormente hacia la vertiente norte, porque los mapas que usted va a encontrar son los mapas que dan hacia Caracas, pero el Ávila va desde la autopista Caracas-La Guaira hasta la zona de Barlovento, y también tiene un gran amplio lugar que da hacia el mar. Todos esos caminos da la casualidad que está ligado a nuestra historia, a la historia de Caracas, a su principal puerto, La Guaira, en el cual había muchísimos caminos, y cada camino tuvo una importancia, y eso hizo que, wow, no hay poca información, solamente 2 o 3 libros que se han escrito, pero de una u otra manera libros un poco técnicos en comparación a lo que es el ciudadano. El ciudadano común tiene la cuestión de que cuando ve y habla de historia, la aleja, porque justamente el liceo, escuela, nos ha enseñado que la historia son héroes, fechas, causas, consecuencias, guerras, grandes familias, y uno dice, y yo no tengo oportunidad de estar en esa historia. Y déjeme decirle que sí, todos tenemos la oportunidad de estar en esa historia, y esa fue la historia que nos enamoró. Yo era malo en historia en la escuela, qué ironía, pero allí la historia oral me atrapó. La historia que viene resguardada a través de tiempos inmemoriales, a través de nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, justamente porque la historia o la historia oficial le da justamente a las grandes familias y a todos esos hechos y consecuencias muy importantes
que transformaron nuestro haber, nuestra idiosincrasia. Pero el pueblo, ellos cada día están haciendo historia. El zapatero, el constructor, el albañil, cada uno de ellos tiene una historia ahí concentrada. Es de ahí donde nos organizamos este grupo de personas y empezamos a investigar. Y después, bueno, queremos ver cómo podemos dar a conocer esa historia. Lo primero que nos dijeron, organícense, creen una organización. Tomamos la figura de fundación y ahora el nombre. ¿Qué nombre le damos? Y le dimos nuestras pasiones, la historia, el excursionismo y la educación ambiental. Por eso se llama Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente. Y bueno, había que buscar algo mínimo porque el nombre era muy largo, la gente lo aprenderá. Y ahí es donde empezamos a buscar iniciales y sale Fundea. Y mucha gente nos dijeron, no, ustedes lo que están es fundidos, no van a lograr nada. No, fíjense, empezamos a darle poco a poco y empezamos a arar en un terreno que se veíamos incierto. Comenzamos a hacer actividades en el Ávila donde todo el mundo todavía le tenía un poco de miedo y recelo. No, yo no me voy a alejar del Ávila. Yo le estoy diciendo, no, no te estás alejando del Ávila, vas a conocer nuevamente el Ávila, lo vas a redescubrir. No, porque el Ávila para mí es Sabasnieves o el Humboldt. No, hay mucho más. De ahí empezamos y bajamos un poco más abajo del Ávila y empezamos en La Guaira. Casco histórico de La Guaira, donde todo, ni siquiera los entes oficiales decían, ustedes no pueden llevar turistas para allá, nadie quiere conocerlo. Y nuestra primera ruta vinieron hasta alemanes europeos y otros europeos. Y empezamos a hablar de la idiosincrasia. Empezamos a recopilar la historia de La Guaira a través de sus propios habitantes. Después de esa historia la empezamos a compilar con las fuentes orales, las fuentes primarias. Y después empezamos a organizar y ver qué es esa historia que nos tiene allí reservada, justamente desde un espacio privado, desde una comunidad, desde una casa, desde la memoria de un abuelo o la memoria del nieto que tiene la información que le dejó su abuelo. Y de allí empezamos a buscar la manera de cómo darla a conocer, cómo llevarla a un espacio público. Nos fuimos a lo tradicional, foros, talleres, charlas, pero al hablar de historia nadie venía. Realmente, nuestra investigación siguió ampliándose hacia Caracas, pero seguíamos con la duda y la cuestión, la interrogante, cómo llevar toda esta información que estamos sacando desde un espacio privado, desde pequeñas familias, desde el pueblo, para darle a conocer a otro grupo de personas. Y es ahí donde nace nuestro programa educativo, Rutas Ecopatrimoniales. Justamente en un trabajo de campo fuimos a entrevistar a un grupo de abuelos en el Camino de los Españoles y llevamos a un pasante. Y el pasante estaba emocionado. Es más, él no estaba trabajando, él mismo lo decía. Yo estoy disfrutando el lugar, estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero lo estoy disfrutando. Y ahí tomamos dos iniciativas, dos premisas. Cada camino tiene una historia que puede ser contada. Y que nosotros podemos enseñar la historia allí en el lugar de los hechos. Y toda esa información que nos dieron los abuelos, empezamos a plasmarla y a llevar personas. ¿Difícil crear la ruta? Sí. Nuestro comienzo era una ruta cada 3, 4 meses. Y había que llamar a la gente. Yo te doy el transporte, vente, yo te llevo, vamos. Era hablar con el amigo, pero no es que me da miedo. Hasta que se empezó a lograr que la gente saliera de ese espacio privado, desde su zona de confort, e ir a conocer esos elementos. Y gracias a Dios, todo ese grupo de personas que han participado han difundido esa información. Han dicho de que el Ávila no solamente es Sabasnieves, es mucho más, que Caracas no es esa urbe llena de carros, de tráfico, donde yo la odio porque tengo tarde el trabajo, porque tengo que caminar, porque tengo que chocar, porque tantas cosas que tiene una urbe, pero todas las urbes lo tienen. Y entonces fíjense que si hablamos del tráfico en la actualidad, en 1878, revisando una serie de documentos, conseguí un reclamo
el reclamo que hace el cónsul alemán de ese entonces a la municipalidad de Caracas, quejándose del tráfico, porque los burros y los coches están mal atravesados en la vía y no pueden llegar ellos a su destino porque había que esperar que los burros descargaran allí en el lugar. Mayormente se quejaba del tráfico que había para ir a la Plaza Bolívar de Caracas, porque estaba el mercado de San Jacinto y obligaba a que su coche tenía que tomar otras vías periféricas para poder llegar a la plaza, porque tenía que reunirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Wow, y ustedes dirán, quejándose del tráfico caraqueño en 1878, donde pensamos que era una vida más tranquila. La ciudad de Caracas siempre ha tenido ese agite, porque ha sido una ciudad importante. Desde la época de la colonia ha habido el agite, ha estado el movimiento, pero así el caraqueño tomaba su espacio para ir a conocer las riberas del Catuche, de subir a los que fueran los chorros. Era todo un paseo ir a los chorros, de ir a Coticita, de ir a Mecedores, porque eran los lugares donde se iba a disfrutar. Guzmán Blanco es el que empieza a darle los espacios públicos a la ciudad, porque antiguamente eran los espacios que daba la iglesia, lo que eran las plazas frente a las iglesias. Ahora no, Guzmán Blanco empezó a crear plazas. A él se le debe que cada pueblo de Venezuela tenga una plaza Bolívar, pero irónicamente también se le debe que en cada pueblo de Venezuela debía de tener una plaza Guzmán Blanco. Cuestiones de egos. Pero empieza ese uso del espacio, empieza a crearse bulevares. Él toma una colina que para aquel entonces era el Ávila de Caracas, y digo en el sentido que era el Ávila porque era el que todo el mundo iba a visitar. Tanto que en Europa, en 1851, consiguió una anécdota que decía: si ibas a Caracas y no ibas al Cerro del Calvario, nunca estuviste en Caracas. Y todo visitante que llegaba a Caracas, lo primero que tenía era ir a conocer Caracas desde el Calvario. Eso aprovechó Guzmán Blanco y creó un bulevar y creó un paseo que también irónicamente le dio su nombre, Paseo Guzmán Blanco. Ahorita actualmente el Parque El Calvario, que también durante muchísimo tiempo estuvo renegado a la ciudad, estuvo abandonado, y solamente aquellos que se atrevían fueron a conocer ese espacio. Actualmente fue recuperado. Y justamente se hablaba, no, hay que hacerle seguridad, debe estar la guardia, debe estar la policía. Antes lo estaba. Pues lo que se actuó allí directamente, de que el ciudadano se tomara el lugar, creara que el lugar fuese suyo, justamente para que el lugar se mantenga. Ya no vemos un guardia o un policía constantemente haciendo su ronda, pero el parque mantiene su seguridad. Ya la gente del centro de Caracas puede ir a las 4 o 5 de la mañana a trotar al Parque El Calvario. En la noche también vemos una gran cantidad de trotadores. Y también en la noche vemos una gran cantidad de enamorados que pasean en el lugar. Entonces, allí un parque que estuvo abandonado fue tomado otra vez por el ciudadano. Y justamente Guzmán Blanco es el que empieza a ver que la ciudad empieza a crecer. Hay que darle ese auge de gran urbe, pero también no había que perder ese sentido que tenía el caraqueño, sus modales. Y es ahí donde apoya la iniciativa que llevaba un señor de Manuel Carreño y les publica el libro, y empieza a tomarse justamente eso, el manual de urbanidad. Caracas, por más que esté creciendo, no debe de perder su idiosincrasia. En estos momentos la hemos ido perdiendo, pero yo creo que no está perdida completamente. Lo que la hemos tenido dormida por los diferentes hechos y quizás todo el modernismo. Justamente hablando de cada camino tiene un lugar que puede ser encontrado, aquí hablamos siempre del Boulevard de Sabana Grande, pero aquí justamente fue una calle, fue el camino colonial para ir a Petare e ir a Guarenas. Guzmán Blanco lo adecúa y lo convierte en una carretera, y es donde empieza el ciudadano caraqueño a conocer su valle. Ahora ya no es el ciudadano caraqueño que viene a conocer su valle, es Caracas la que creció sobre todo el valle.
llegó hasta Petare, absorbió todos los pueblos que tenían allí. Absorbió el pueblo de Petare, absorbió el pueblo de Baruta y sigue absorbiendo todos esos pueblos. Pero el ciudadano se ha ido alejando un poco de lo que son sus espacios públicos. Se ha alejado un poco de Caracas porque lo han visto como Caracas solamente para yo ir a dormir. Derecho, tengo que trabajar, tengo que hacer una gran cantidad de cosas. Y yo le digo, pero ¿por qué no la conoces? ¿Por qué no te das un momento de conocer a Caracas? Y es lo que hemos estado haciendo en nuestras rutas. Y también la iniciativa de muchas otras organizaciones como Urbanismo y Arrana Encantada ha tratado también de hacer eso, de que el ciudadano se reconcilie con su ciudad. Y la mejor manera de que una persona ame algo es que lo conozca. Porque ustedes no pueden amar a algo que no conocen. Lo que se ama es lo que se conoce y justamente es nuestro trabajo, dar a conocer a la ciudad de Caracas, buscar de que empiecen a ver ese sentido de compartir, de estar, de ver, de que puedes ir al Calvario y tomarte un café allí en el cafetín que se tiene, luego irte a la Plaza Bolívar y disfrutarla a las 9 de la noche, porque antes a las 6 de la tarde eso parecía un toque de queda, todo el mundo recogía y la plaza quedaba sola. He tenido la oportunidad de disfrutar a la Plaza Bolívar a las 10 de la noche y parece la Plaza Bolívar de un pueblo, porque están allí y justamente niños, adultos, disfrutando de la plaza. Y bueno, el deber de Estado de garantizar la seguridad, pero la seguridad solamente es, vamos a decir, una visión, porque el espacio público es seguro cuando el ciudadano lo hace seguro, lo hace suyo. Y es ahí donde, hablando mucho más de historias, o historias mínimas, como ella los nombra, o la narración oral, que es prácticamente el trabajo que está unido y justamente es rescatar esa historia. Nosotros vamos y llevamos un grupo de personas al Ávila, a un pueblo, y yo le digo, esto es un trozo de la Caracas de aquel entonces que quedó encerrada allí. Ellos viven como en aquel entonces se vivía en Caracas, sin rejas, sin preocupaciones, con el apoyo de todos, y a todo el que va a visitarlo se le da una gran sonrisa. Cuando yo voy a ese lugar y llevo personas a ese lugar, lo que me dice la persona es, yo siento que no fui a conocer un sitio, siento que fui a visitar un familiar, porque el trato que se daba en ese entonces era eso, era el de familiar, era el de ayudar, era de comentar, y allí es parte del trabajo. Hemos tenido que tomar el turismo como justamente esa vía, porque buscamos, como quien dice, siempre hay que buscar algo que nos sirva de vehículo. Tomamos el turismo, pero déjame decirle que también en la parte de turismo ha fallado un poco porque creemos que vamos a vender un producto, pero más nada, vendemos el producto, vende y te vas, que la acción o justamente la urbanidad, las buenas costumbres se han ido perdiendo. He tenido la oportunidad de visitar muchísimos pueblos y el trato que se da en esos pueblos es lo que en aquel momento se vivía Caracas. Era el trato de pueblo, el trato de ciudadano, el que llega es bien recibido. La atención, mire, puede llegar al sitio peor, por decirlo así, de un local, pero la atención de la persona hace que vuelvas. Hace poco con mi señora, ella fue a comer y en una empanada consiguió 2 cabellos. Uno no lo dice públicamente, va y le dice a la persona, en la empanada tengo un cabello, discúlpeme. Y la respuesta que le dio la señora, peínala. ¿Cómo puede uno volver a ese lugar? Y no le estoy hablando de un pueblo, estoy hablando en un local, en un gran centro comercial de Caracas. Entonces, ¿puede el turista ir? También la atención, y le voy a dar el ejemplo, en una actividad que estuvimos en Margarita. Como uno conoce la idiosincrasia, uno se montaba en el taxi y a uno le cobraban 25 bolívares. El encargado del foro, que era un foro que se estaba haciendo en Margarita, es español y él se iba en otro taxi. Y él se quejaba, me están cobrando 90 bolívares. ¿Qué? ¿90 bolívares? Sí.
Ajá, pero nosotros pagamos 25 y el señor empezó a irse con nosotros. Porque él decía, pero me están cobrando 90. Y es ahí donde está la atención. Voy a aprovecharme en un momento. Y hay una frase que escuché justamente ayer y antier en el pueblo de Chirimena donde estuve, que es que ellos no piensan que solamente hoy comen, no piensan que todos los días comen y que su actitud hace de que ese turista, de que ese comprador vengan otra vez. Es por eso que de verdad hay que actuar, hay que ver desde nuestras raíces que es dónde venimos para saber para dónde vamos. Caracas nos necesita todas estas iniciativas, las iniciativas de Nelson, y justamente es el apoyo que necesita esta señorita, como lo llama Stephanie. Esta señorita necesita mucho de nuestro cariño, mucho de nuestro amor, pero también necesita que la conozcamos, que conozcamos desde su historia oral para poder saber cómo vamos a atenderla, porque realmente eso es lo que necesita Caracas, que la conozcamos. Después que la empezamos a conocer, la empecemos a amar, y de allí podemos hacer todas las iniciativas que queramos hacer y Caracas nos lo va a estar agradeciendo. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dervis. A continuación vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y comentarios concisos. Parte de la labor de moderación es un poquito molesta, un poco tal vez descortés, porque si se extienden mucho, porque hemos tenido ya experiencia, comentarios que han durado más que las presentaciones de los mismos ponentes, así que vamos a tener que cortar, y es parte de las reglas, parte también de la cortesía. Y antes, Lynn nos va a leer un pequeño cuento que quiere compartir con nosotros sobre el tema. Pues este cuento no lo tenía preparado para contarlo hoy, lo he contado en otros lugares, en otros países, y es un cuento que viene de la tradición oral y que es muy pertinente mientras ustedes aprovechan de elaborar sus preguntas, porque además de alguna manera resume lo que nosotros cuatro hemos estado compartiendo hoy con ustedes. En las puertas de una ciudad estaba una anciana tejiendo cestas para venderlas. Una mañana llegó un joven y le preguntó: ¿cómo es esta ciudad? Estoy buscando un lugar donde mudarme. ¿Cómo es la ciudad donde usted viene, señor? ¡Horrible! Ay, todo el mundo es descortés, grosero, nadie te da los buenos días, la gente te atropella cuando pasas, las personas hacen sus necesidades en la calle. Es una ciudad, bueno, la verdad es que es la peor ciudad. Uno va por la vida y no le provoca hablarle a nadie. Uno va por la calle y cuando la gente lo pasa, a uno no le provoca ni respirar el mismo aire que esas personas. Pues mijo, le digo que aquí es lo mismo. Y el joven siguió su camino. Al finalizar la tarde, cuando la anciana estaba recogiendo los materiales con los cuales tejía sus cestas para vender, llegó otro joven y le preguntó: señora, disculpe, ¿cómo es esta ciudad? ¿Cómo es la ciudad de donde tú vienes, mijo? ¡Ay, una ciudad extraordinaria! Uno da los buenos días y la gente le contesta con una sonrisa. Si a uno le falta pan, el vecino se lo da. Si uno tiene una taza de café, la ofrece y todo el mundo comparte con armonía. Ay, pues mijo, te digo, aquí es lo mismo. Pasa, pasa, bienvenido. Gracias, Lynn. A continuación abrimos sus preguntas o comentarios. Ajá, ¿no? Bueno, sí, yo conozco Caracas mucho. Yo cuando comencé a estudiar en la Universidad Central, lo primero que venía era por el Boulevard de San Aníbal.
Aquí en el Boulevard de Sabana Grande la gente dejaba el pan, el periódico y la leche en las puertas. Y nadie era incapaz de tocar un pedazo de pan, agarrarse un litro de leche. Esa fue la Caracas que yo conocí. Esa es la Caracas que yo deseo. ¿Qué sucede ahora? Yo no puedo ir a un festival del cine francés y yo tengo que ir temprano. Porque yo no me arriesgo a ir de noche aquí a la Previsora a ver el festival. Tengo que ir a matiné, como dicen, a matiné temprano. ¿Por qué? Por la inseguridad. Yo el otro día visitaba un centro comercial aquí en Caracas y cuando salí me robaron la camioneta. Me quedé sin camioneta. Yo ando a pie ahorita. Tanto esfuerzo que uno hace, tanto que lucha para conseguir las cosas. Entonces, mira, yo los felicito, ustedes son muy optimistas. Lo que decía el historiador, ustedes son optimistas en relación a la Caracas que quieren. Esa es la Caracas que yo deseo, como decía el historiador. Nosotros vamos a ver allá al Calvario y podemos ir de noche. Bueno, yo no lo haría, pues estaría arriesgando mucho, ¿verdad? Estaría arriesgando. Yo quiero una Caracas segura, una Caracas donde el hijo mío pueda salir y yo no esté pendiente a qué hora va a regresar a la noche. Esa es la Caracas que yo deseo, la Caracas que yo conocí, la que quiero para mis hijos. Y verdaderamente yo me encuentro ahorita muy preocupado. Porque a mí yo creo que Caracas, que nosotros tenemos que rescatar, no solamente a Caracas. Cuando yo viajo a Mérida, ese es otro país, como decían aquí. Allá la gente es amable, el sistema de transporte es ideal, allá no existe ese servicio de transporte que existe aquí en Caracas, un servicio malo, pésimo. No me estoy refiriendo al metro, porque el metro todavía subsiste. Entonces cuando aquí decían que Caracas era una señorita, yo creo que ya Caracas pasó un poco ese etapa de señorita. Yo quisiera que fuera una señorita, que fuera eso que todos deseamos, que ustedes han hablado, que están luchando, que la gente saliera, que estuviera preocupado. Cuando yo voy a Mérida yo me siento despreocupado, voy a la Plaza Bolívar, pero cuando paso por aquí por el Boulevard, oye, verdaderamente no ando tan tranquilo, y yo lo quiero y yo voy a luchar por este país. Este país no duele. Gracias. ¿Algún comentario de los invitados? ¿De otro país? No, yo solamente quiero acotar algo. Obviamente la gente puede tener iniciativas, los vecinos pueden organizarse, pero mientras no haya un gobierno de la ciudad, un gobierno único, todas las ciudades de América Latina, todas, incluyendo las que estaban en estado más desastroso como Bogotá, como Medellín, se han ido recuperando, han ido renaciendo, son cada vez más generosas. Lima, que era invivible, hoy en día es una ciudad extraordinaria. Quito se ha convertido en una referencia turística mundial. ¿Pero por qué? Primero porque tienen gobiernos autónomos que no son interferidos por el gobierno central. O sea, tienen gobiernos de la ciudad que pueden decidir sus propias líneas, que trazan planes estratégicos, que planifican a 10, 15, 20, 30 años y sobre todo que ejecutan obras y servicios para mejorar la calidad de vida. Está bien los esfuerzos que hacemos, pero esto es un problema político. Y mientras no haya una autoridad única en Caracas, un plan estratégico que se pueda realizar, proyectos están escritos, todos sabemos en Caracas qué hay que hacer para mejorar la movilidad, qué hay que hacer para mejorar el tema de los servicios de recolección de desechos, pero no es posible mientras no haya un gobierno único, una autoridad única y un proyecto que no sea interferido por el gobierno central. Así que está muy bien lo que hacemos y es esperanzador. Pero si no hay un gobierno de verdad que piense en la ciudad y que la transforme, nosotros seguiremos involucionando como hemos involucionado en los últimos 20 años. Me hizo acordar, como también parte de un grupo, de un colectivo por la ciudad, también me hizo acordar una escena de Mafalda donde Miguelito sale a la puerta y decide enfrentar y hacer algo por la ciudad, pero apenas abre la puerta y se encuentra la realidad, se echa para atrás, se rinde y dice, bueno, apenas se ponga linda, sí saldré.
Estoy de acuerdo con lo que dice Tulio. El gobierno, la autoridad tiene una dosis importante de responsabilidad en unas transformaciones de verdad que sean integral, pero tampoco lleguemos al fatalismo que muchas veces nos arropa en la ciudad y que sin esperar a una autoridad, al gendarme, a la autoridad, al lugar ideal, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia en la comunidad, en el lugar de donde nos desenvolvamos. Eso como miembro de la Sanpablera también. ¿Alguna, por favor, alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Te puedes acercar un momentico? Sí. Hola, qué chévere. Me encanta que esta cosa haya sido aquí en el Boulevard. Una de las cosas que más me preocupa de la ciudad, del Boulevard, de nosotros como ciudadanos, exigentes o no, es la ausencia de información. O sea, para ser democráticos, para ser ciudadanos, necesitamos informarnos. Por ejemplo, yo llegué hoy aquí por pura casualidad.